Hola, mi nombre es José de la Ocio y vengo a hablarles sobre algunos de los tipos de soldadura que se están utilizando en la actualidad. Como primer aporte les voy a decir qué es la soldadura. La soldadura es un proceso de fijación en el cual se realiza la unión de dos o más piezas de un material, usualmente logrando a través de una función en la cual las piezas son soldadas y se pueden agregar un material de aporte, ya sea metal o plástico, que al fundirse forma un charco de material fundido entre las piezas a soldar y al enfriarse se convierte en una unión fija a la que se denomina cordón. El primer tipo de soldadura del cual les voy a hablar es la soldadura por arco eléctrico. Se conoce como arco eléctrico o voltaico al rebote de una gran cantidad de electrones a través de un ambiente gaseoso o vacío. Es capaz de calentar el metal en una temperatura de alrededor de 4000 grados centígrados, suficiente para fundir las piezas y soldarlas mediante soldadura por arco eléctrico. Esta es la más básica entre todos los tipos existentes, asimismo es la más simple de usar y de dominar al completo. El proceso de esta soldadura consiste en crear un arco eléctrico entre el metal que quiere soldarse y el electrodo. A partir de este arco se sube la temperatura del metal hasta conseguir que se derrita y unir así las piezas. Su uso suele estar dirigido a la manufactura, a la construcción o a la reparación. El segundo tipo de soldadura que le voy a hablar es la soldadura por gas. La soldadura a gas fue uno de los primeros procesos de soldadura de fusión desarrollados, que demostraron ser ampliamente a una extensa variedad de materiales y aleaciones. Durante muchos años fue el método más útil para soldar metales no ferrosos. Sigue siendo un proceso versátil e importante, pero su uso se ha registrado ampliamente a soldadura de chapa metálica, cobre y aluminio. El equipo de soldadura a gas puede emplearse también para la soldadura fuerte, blanda y corte de acero. Con la técnica de soldadura por gas se lleva a cabo la combustión de una sustancia que se denomina acetileno. La capacidad de esta sustancia puede generar una llama que lleva a una temperatura de 3200 grados centígrados. Es un tipo de soldadura que se emplea usualmente para trabajos de mantenimiento o para la reparación de tuberías domésticas. Además, cuenta con un costo muy reducido, aunque necesita bastante tiempo para poder secarse. El tercer tipo de soldadura que les voy a hablar es la soldadura TIT, también llamada gas inerte de tungsteno. La soldadura TIT es una de las clases de soldadura que más se emplea para llevar a cabo trabajos delicados. Su dominio requiere de mayor experiencia para obtener resultados efectivos. Emplea gas inerte de tungsteno y aporta resultados de alta calidad que no necesitan demasiado trabajo de limpieza. La gran ventaja de este método de soldadura es básicamente la obtención de cordones más resistentes, más dúctiles y menos sensibles a la corrosión que en el resto de procedimientos, ya que el gas es un gas protector que impide el contacto entre el oxígeno de la atmósfera y el baño de fusión. Además, dicho gas simplifica notablemente la soldadura de los metales ferrosos y no ferrosos. Otro tipo de soldadura es la soldadura MIG. Esta clase de soldadura por arco se ejecuta mediante un electrodo consumible y bajo un gas inerte protector de la atmósfera. El electrodo que se usa suele ser de metal y se va consumiendo poco a poco durante la soldadura. El trabajador debe llevar un mejor equipo de seguridad, pues lleva a cabo un trabajo más complejo. En la soldadura MIG hay un material de aporte o un hilo de soldadura que se encarga de cebar el arco voltaico cuando entra en contacto con el componente. El hilo fundido se utiliza como aportación al material. El día de hoy también les vengo a hablar sobre la soldadura SMAP, también conocida como soldadura por arco con electrodo metálico revestido.
La soldadura SMAC también se conoce como soldadura metálica manual por arco y se trata de una técnica en la cual el calor de la soldadura es generado por un arco eléctrico entre la pieza del trabajo, que esta vez sería el metal de base, y un electrodo metálico consumible, que es el metal de aporte. Este metal está recubierto con materiales químicos en una composición adecuada. Los electrodos que se usan son de acero y están recubiertos por un material que al fundirse produce una sustancia que no permite el paso del oxígeno. Al ser un método sencillo, se usa frecuentemente para actividades domésticas de bricolaje. El proceso de soldadura por arco es uno de los más usados y abarca diversas técnicas. Una de esas técnicas es la soldadura por arco con electrodo metálico revestido, también conocida como soldadura por arco con electrodo recubierto, soldadura de varilla o soldadura manual de arco metálico. Buenas, entonces ya teniendo claro los conceptos de qué es soldadura y los diferentes procesos de soldadura, ahora definamos ¿qué es la calidad? La calidad en la historia ha evolucionado mucho su definición, pero para no entrar en detalles, nosotros vamos a definir la calidad según la norma ISO 9001, que esta define la calidad como el conjunto de características inherentes que cumplen los requisitos. También, para tener claro, definamos qué es el control de calidad. El control de calidad es el conjunto de técnicas y actividades para lograr, mantener y mejorar la calidad de los productos. Ahora hablemos del control de calidad para la soldadura. El control de calidad en la soldadura no es algo solamente que se debe realizar para evitar los defectos o problemas en la pieza. También lo podremos abordar para los efectos en los equipos, los métodos e incluso las personas. La calidad es un conjunto global con diferentes actividades y acciones, a las cuales juntas aseguran un nivel mínimo de eficiencia, ya sea estética o correcto funcionamiento, pero no solo de un producto terminado, sino también de los procesos. ¿Quién realiza el control de la calidad en la soldadura? Ya que es una actividad que involucra a todas las partes del proceso de la soldadura, es necesario que el control de la calidad sea realizado por lo menos por una persona especializada en este tema, el cual se le conoce como inspector de seguridad y en ocasiones como supervisor de soldadura, mismo que debe estar capacitado en las diferentes áreas y debe tener un conocimiento del ramo. Entre las características que debe tener este supervisor, podemos decir que las principales sería que tenga conocimiento de las normativas nacionales e internacionales vigentes, el diseño de procesos de la soldadura, que incluye los planos, el uso de las características de los equipos de soldadura, materiales a utilizar, así como el uso, las propiedades, las características. Pues sabemos que cada tipo de material en la soldadura se utiliza con diferentes máquinas. También los tratamientos que debe tener la soldadura. También se le debe evaluar el conocimiento y la experiencia del operario, de los operarios o de los soldadores. Los supervisores de calidad se apoyan mucho en los planos y por supuesto en la emisión de informes y dictámenes de esto. El inspector de calidad también puntualiza mucho en la responsabilidad. Bueno, ¿cómo se realiza el control de calidad para la soldadura?
Podemos decir que se realiza durante 3 etapas principales. La primera etapa podemos decir que es antes de la soldadura. En esta etapa se reunirá todo el personal involucrado en el proceso de la soldadura, indicándoles qué aspectos se inspeccionarán, reuniendo toda la información previa que se tenga, incluyendo los planos, los diseños, los manuales, los instructivos, reportes operativos, también o incluso dictámenes anteriores. Bueno, posteriormente se verificará o se revisará estos puntos, se revisará las instalaciones primero que todo, se revisará que las instalaciones cumplan con los códigos y estándares nacionales e internacionales, todas las medidas y normas de higiene y de seguridad. También equipos de soldadura, verificar si son los más apropiados de acuerdo con sus funciones y requerimientos para esta actividad, emitiendo a la vez reportes de operatividad, la calibración y por supuesto que sean seguros para el personal. Se evaluará también los materiales, se revisará que todos los materiales involucrados, tanto como de aporte como los de base, sean los apropiados, sean los adecuados y sean los requeridos para el proceso que se llevará a cabo. Pero también se evaluará los procedimientos de soldadura, revisar documentalmente su incorporación y si están completos de acuerdo con los procesos operativos que esto se llevará a cabo. Los soldadores y operadores se deberán de revisar que estos cuenten con las calificaciones y la experiencia óptima para esta tarea, de acuerdo con los estándares que tengamos en este momento en las industrias. Nosotros nos podemos aprovechar mucho los indicadores de productividad de los operarios para saber qué operario es el adecuado para cada tarea. Como se puede ver, en esta primera etapa de control de calidad se revisa todos los elementos antes de poner en funcionamiento el proceso de soldadura. Aquí tratamos de detectar los cabos sueltos, ya sea de documentos, personas o materiales, desde un punto de vista objetivo. Bueno, en esta segunda etapa de la soldadura, que es durante la soldadura, en esta etapa usted se basa más en la observación pura, pues se centra en la confirmación visual de los procesos, así como en la medición de los tiempos y formas, detectando algunos de los siguientes puntos. Cheque que se usen los procedimientos aprobados, se chequearán los procedimientos ya vistos en la etapa anterior. También cumpliendo con los tiempos, cumpliendo con los materiales y formas predeterminadas. Y detectamos así las desviaciones en estos parámetros. Es una operación un poco más visual de todo lo que se planeó anteriormente. También se chequearán los soldadores y operarios, revisando así la aplicación de los conocimientos y la experiencia del operador, además de su apego a los procedimientos ya aprobados y a las medidas de seguridad ya establecidas. Como vimos en estos dos puntos anteriores, podemos obtener un reporte de tipo más operativo que nos servirá para la siguiente etapa de este control de calidad. En esta tercera etapa sería la etapa después de la soldadura. En esta etapa el supervisor procederá a verificar y determinar los resultados finales del mismo procedimiento. Se tendrán en cuenta los siguientes puntos. Primero que todo, se establecerán los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación se determinan los criterios de aceptación o de rechazo de la soldadura, determinado por los requisitos mínimos de calidad de la organización, también el funcionamiento y eficiencia
que debe cumplirse. También se verificará lo que es la estética de los productos, que estos no tengan imperfecciones. Por segundo, la realización de ensayos no destructivos. En esto se deberá inspeccionar ocularmente la soldadura, preparando informes donde se indique todos los puntos aprobados y no aprobados de acuerdo con los estándares ya establecidos. También se le realizarán ensayos mecánicos. Estos ensayos se tomará una muestra realizando con ellas diferentes pruebas, como por ejemplo la relación con la fiabilidad de las uniones, del acabado y posteriormente los defectos o problemas que se presenten, determinado así el porcentaje de cumplimiento de ciertos criterios. La elaboración de dictamen de informe, los resultados de las pruebas, todo se deberá documentar para un informe final donde se deberá tener en cuenta los problemas encontrados, los efectos, las acciones correctivas, las mejoras, las preventivas que se realizarán. Por último, ya se procederá a evaluar la soldadura final. Para evaluar la calidad de la soldadura se debe tener en cuenta que hay diferentes normas que nos guiamos para saber cuáles son los puntos a evaluar. Entonces, los puntos más importantes sería la inspección visual, donde se hace una inspección visual de la pieza. Se hace también la detección de grietas por su superficie, ya sea por fluidos o partículas. Y también se hace inspección radiográfica y ultrasonido de la soldadura, que es un poco más avanzado. También se hace el ensayo destructivo, donde se destruye la pieza para ver cuál es la capacidad de esta a la falla. Recordemos que la soldadura deberá fallar no por donde tienen los puntos soldados, sino por otra parte. Así sabremos que es una buena soldadura. Bueno, muchas gracias, Héctor, a todos.